Bueno, es maravillosamente inédito, vamos a partir puntual. Quiero dar la bienvenida a todas y a todos al lanzamiento del libro Mi Catedral todavía está ahí. Gran nombre de un libro que prologó Marisol, que va a comentar Carlos. Y curiosamente cuando hablamos con Carlos para decir, oye, ¿quién eres tú? ¿Por qué vas a hablar de este libro? Y me lo resume así. Compañero de Lucho desde su ingreso a la Universidad Técnica del Estado en 1964. Y dije, ya, con ese currículum va. 65. Ya, discútenlo después. Después lo conversamos. Me está argentando en un año. La verdad que para Editorial Cuarto Propio la alegría siempre es estos momentos, estos encuentros, lo conversamos siempre con Marisol, directora de la editorial, los momentos en que nos podemos juntar, en que podemos conversar, en que nos podemos reír, en que podemos celebrar un nuevo libro, que es lo importante, es decir, todo lo que el Lucho dice, el Lucho cuenta, ¿no? Está acá y yo creo que va a seguir escribiendo, sí, definitivamente. Así que muchas gracias por estar con nosotros hoy día, gracias a la cafetería, corrimos para tener todo bonito, todo listo, pero se logró, viene llegando gente, muchas gracias por la compañía y vamos a partir con Pepe Cebes, que se tiene que ir, así que lo vamos a dejar cantar lo que quieras. Buenas tardes o buenas noches. Este es un texto del poeta popular Moisés Chaparro, que ha hecho varias cosas sobre Víctor Jara. Y esta es la segunda canción que yo musicalizo de una hueca que se llama Tu canto al pueblo llegó. Hace poco conocí una canción que no conocía, que es de Leguizamón, una samba. ¿La samba la acompañan tú? No, que el canto que lo digo. El de la samba. ¿Cómo la acompañé?
duerme, dormido llora su paz. ¿Qué será de ese angelito, de ese que no ha sido nada? Irán cantando los vivos que ese chileno tomaba. Lo irán cantando los vivos que ese chileno tomaba. Tal vez el carbón se acuerde del hombre que lo quemaba, que en el humo iba al cielo, machadito, apurado. Y que en el humo iba al cielo, machadito, apurado. Chilenito, ay de este lado, es del vino que no duerme, dormido llora su pago. Es del vino que no duerme, dormido llora su pago. Más personal. Reducir de 7 a 1 es más complicado. Ven a beber conmigo en 12 copas, 12 campanas, esta medianoche escucharás al bronce congelado, tañendo nuestro adiós con 12 voces. Ven a besar conmigo en 12 copas, la nieve amarga que fundó el invierno sobre la altura de mis sienes, y este desamparado corazón que tengo. Ven a morder conmigo en 12 gritos los labios de un dolor ya redoblado. Será la última boca que tú beses cuando vayas camino del ocaso. No bien bebas conmigo el sorbo amargo, en la voz gris de los metales ciegos vendrá esta medianoche replicando la eternidad de nuestros destierros. Ven a besar conmigo en 12 copos la nieve amarga que fundó el invierno
escritos, los labios de un dolor ya redoblado. Será la última boca que tú beses cuando vayas camino del ocaso. No bien me vas contigo el sorbo amargo en la voz gris de los metales ciegos, mientras esta medianoche repicando la eternidad de nuestros dos destinos. Ven a besar conmigo en 12 tonos la nieve amarga que fundó el invierno sobre la altura de mis sienes. Y este desamparado corazón que tengo. Gracias a ti, Pepe. Gracias a ti, Pepe. Bueno, con esta maravilla, Carlos, nos vas a contar de qué va el libro, nos vas a contar si fue el 64 o el 65. 65, definitivamente. No, tú cierras, dice aquí. Y esto me lo mandó él. El jefe manda. El jefe manda. Vamos a escuchar a Carlos de la Cruz comentando el libro y después habla el autor, ¿no? Y tú cierras, Marisol. Yo me dejo. Bueno, Eso es fácil. yo tengo la sospecha de que él jamás, Lucho, jamás pretendió construir una catedral. Pero el resultado real es que lo construyó. Y eso es súper importante para mí, o sea, que es lo primero que descubrí. Y los fundamentos son fuertes, o sea, los fundamentos de la catedral que construye. Está en primer lugar su padre, que antes de los 9 años, ¿no es cierto?, le enseña a pensar, a aprender, a defender sus ideas, etcétera, etcétera. Que es algo que yo lo que primero vi, y por eso no pedí que me presentara mucho más allá, porque hay mucho de mí que tengo que contar en relación a Lucho, que desde esa época, desde el 65, nos conocemos. Bueno, cuando yo llegué a la universidad, lo primero que hice fue asistir a clase de matemáticas con el señor Rubilar. Salimos de clase de matemáticas y estaba Lucho contra la pared, rodeado de 15 personas más o menos, defendiendo sus ideas. Yo no lo conocía para nada de esto, pero él sí, ¿no es cierto?, estaba ahí contra la pared defendiendo muy bien sus ideas, lo cual a mí me impresionó muchísimo. O sea, no sé, ¿te acordás, Lucho? ¿No te acuerdas? Bueno, yo sí me acuerdo, pero... Bueno, eso para mí, digamos, marcó una diferencia entre que Lucho era diferente de todos los otros compañeros. O sea, y desde ese mismo momento, ¿no es cierto?, empezamos a conversar muchísimo más. Yo creo que esos fundamentos son importantes, o sea, el recuerdo de su papá y a quien le dedica precisamente el libro es una importante materia prima como para todo lo que desarrolla a continuación. Construir una catedral no es fácil y darse cuenta de ello después porque esa es mi hipótesis por lo menos, construirla y después darse cuenta que de lo que construyó, yo creo que es una tremenda obra y estamos ante el libro que realmente a mí me impresionó. O sea, primero defiende valores y eso es lo más importante. Él lo está defendiendo en su libro
ideas solamente, sino que defiende sobre todo valores. Y al defender valores digo valores como la justicia, valores como el amor, valores como la verdad, y eso se nota en cada uno de los pasos que va desarrollando atrás del libro. Son vivencias de él, por cierto, digamos. Son vivencias que quiere compartir con todos nosotros. Y ese compartir con todos nosotros, ¿no es cierto?, nos enriquece a todos. ¿Cuál es el sustento que tiene él para todo lo que cuenta? El sustento es sobre todo esto que estamos haciendo en este momento acá. El diálogo, la amistad, el poder intercambiar, ¿no es cierto?, con personas que quieren realmente buscar los mismos valores. Él empieza, ¿no es cierto?, con una apuesta. Y la apuesta inicial de él es: todavía esto que yo creo es posible. Yo quiero construir el socialismo, yo quiero construir mi sueño, yo quiero construir, ¿no es cierto?, algo que en el fondo yo sé que es difícil. En este momento Fukuyama dijo por ahí, digamos, que se había acabado la historia, pero yo creo que no, porque existe un señor Piketty, por ejemplo, que me dice: oiga, esta cuestión vale, esta cuestión sirve, esta cuestión vale, que tenemos que construir entre todos. Y eso es un poco la tónica, un poco que desarrolla a lo largo del libro. ¿Cómo partió esto? Y Lucho nos lo cuenta ahí. Partió, ¿no es cierto?, en la Juventud Comunista, en la Jota, ¿no es cierto?, cuando una tremenda escuela de formación de líderes y formación de personas que sean capaces de defender estas ideas, ¿no es cierto?, se puso en acción con una excelente materia prima, que eran los jóvenes que en ese momento salían de educación, con un curso de filosofía, con un curso de historia, con algo que en algún momento se perdió dentro del neoliberalismo vigente. Esos jóvenes, ¿no es cierto?, adquirieron una formación tremendamente grande, y que fue de la cual Lucho fue parte. Y hoy día, ¿no es cierto?, es capaz de defender esas ideas. Se encarnó principalmente en la reforma universitaria, y en la reforma universitaria, ¿no es cierto?, Lucho nos cuenta y cómo se preparó él personalmente. Fue hasta los orígenes de las universidades. ¿Qué significa ser universidad? Y ahí recurre a teólogos del siglo XII, del siglo XI, recurre a cómo nació las universidades, cuál es la función de la universidad, cuál es el paradigma de las universidades. En ese momento, cuál era el paradigma en el momento en que nosotros nos tocó vivir. Y esto lo desarrolla, digamos, y pone a muchos pensadores a trabajar junto con él, o él trabajar junto con los pensadores más bien, ¿no es cierto?, nos pone a trabajar para ver cómo las ideas, ¿no es cierto?, fueron desarrollándose, fueron creciendo. Indudablemente parte de filósofos o de historiadores, como por ejemplo Carlos Marx, por ejemplo Federico Engels, por ejemplo Feuerbach, de una cantidad de, yo diría más o menos una centena, que incorpora en su libro, y de los cuales tal vez en su catedral él los pondría en los altares laterales, y algunos incluso en el altar central, digamos, de esa catedral que está construyendo, y que realmente no se da cuenta en ese momento, pero tal vez después sí nos queda claro que sí. Pero no solamente habla de eso, él también nos habla de sus vivencias cómicas, de vivencias divertidas, nos habla de cuentos, nos habla de fantasías, incluso de historias ficticias, que acompañan y que matizan todo un testimonio macizo, gigante, ¿no es cierto?, que yo creo que da luces para que todos aprendamos de él. O sea, es un material que no puede perderse, es un material que, con mucha razón, Lucho dice: oye, yo quiero trascender, yo quiero que esto que yo he desarrollado trascienda en generaciones posteriores.
Por lo tanto, va a ser, yo pienso, un libro que es un material importante para todas las generaciones que vienen y para la nuestra también, como maestros de ellas, digamos. Y eso es, o sea, a mí particularmente, que soy catalán, o sea, mi origen es catalán, yo nací en Cataluña. Cuando Lucho viaja a hacer una peregrinación, más bien a Montserrat, es un capítulo que para mí me impresiona mucho, digamos, porque ir a Montserrat significa deliberadamente ir a alguna parte. No es como el santuario Lo Vázquez, que uno pasa por el lado y si quiere se para, digamos. Ir a la montaña de Montserrat implica tomar la decisión de ir allá. ¿Y qué buscaba allá? Bueno, buscaba un contacto con Ramón Llull, con Raimundo Lulio, en castellano, que es uno de los pensadores de ese siglo XI, ¿no es cierto?, que son la base, la fuente de todo el conocimiento del cual parte él para desarrollar la reforma universitaria. O sea, en el fondo, digamos, es todo un trabajo intelectual, un trabajo de diálogo, un trabajo de conjunto, que en el fondo resume en este libro, y que es un libro para mí, digamos, de una significación muy grande. O sea, para mí, digamos, uno de los mejores libros que he leído en este último tiempo. No me canso de leerlo, de hecho lo he leído ya 3 veces y me sigue fascinando y lo recomiendo sinceramente. Eso es. ¿Me toca a mí ahora? Bueno, a mí no me gusta mucho improvisar, prefiero escribir. Queridas amigas, queridos amigos, un gran abrazo para quienes han tenido la generosidad de acompañarme esta tarde. He escrito durante muchos años y este es mi 9º libro. Lo hago por compulsión, es decir, no tengo la opción de no escribir. Mi tema central ha sido la recuperación de memoria histórica, tanto a nivel generacional como individual. 3 de mis obras han sido producidas por Cuarto Propio, editorial dirigida por mi gran amiga Marisol Vera. Nos conocimos el año 93 en torno a la candidatura presidencial de Manfred Max Neff y luego nos reencontramos en Gente en Movimiento, que fue una organización que surgió de ahí. El primer libro fue La izquierda ante el cambio de siglo, que vio la luz en 1997. Su contenido fue histórico y político, con una sección centrada en la izquierda chilena de los años 90. Lo lanzamos en la Feria del Libro en la estación Mapocho y uno de los presentadores fue el destacado intelectual Bosco Parra. La obra se agotó hace mucho y es difícil encontrarla. Luego vino un periodo en que se publicaron 2 libros adicionales de mi autoría y 2 más en los que fui coautor, producidas por otras editoriales. En 2018 me jubilé y decidí escribir acerca de mis experiencias vitales. El primer producto fue Dilo antes que sea demasiado tarde, libro que salió por Cuarto Propio en 2020, en medio de la pandemia. Lo lanzamos por Zoom. Este libro es semi-autobiográfico de 2 maneras. Primero, porque cubre solo 2 décadas de mi vida, y segundo, porque si bien la primera parte narra fidedignamente mi experiencia como preso político en el Estadio Nacional, Estadio Chile y Campo de Chacabuco, la segunda parte consiste en anécdotas de mi exilio en Inglaterra. Allí formé parte de un grupo de 5 jóvenes chilenos locos que nos conocimos y congeniamos en la Universidad de Manchester. Por reírnos de nosotros mismos, nos autodenominamos la élite y compartimos experiencias, conversaciones y aventuras. Al escribirlo, combiné episodios vividos con ficción. Pero llegamos a la obra que hoy nos reúne. Mi catedral todavía está ahí, la tercera publicada por Cuarto Propio. Se trata de un autorretrato temático mío, es decir, un paseo por todos o casi todos los temas que me han movido o conmovido a lo largo de mi vida. Consiste en reflexiones, recuerdos, cuentos y relatos. A modo de ejemplo hay un capítulo titulado Naturaleza, Tecnociencia y Ética. Otro se llama Entrevista Inusual, en que contesto preguntas acerca de filosofía, física y alienígenas.
También hay recuerdos de entrañables amigas y amigos personales que ya nos dejaron, entre ellos Gladys Marín, el actor y dramaturgo Óscar El Cuervo Castro, Juan Silva, creador del Centro Cultural Naitún, Michelle Peña Herreros, dirigente estudiantil socialista detenida desaparecida. El título del libro surgió espontáneamente en el epílogo, y aunque podría tratar de explicarlo, prefiero que mis lectoras y lectores lleguen a su propia comprensión. Quiero rematar señalando que me alegra mucho que este lanzamiento haya ocurrido en la Plaza Ñuñoa, que figura con diversos matices en varias etapas de mi vida. Con mi amigo el novelista Jorge Sherman nos propusimos hace tiempo escribir un manifiesto dedicado a probar que esta plaza es el centro del universo. Para ello planeamos extraer argumentos históricos y literarios, por ejemplo, de una antigua profecía contenida en el libro prohibido El Necronomicon del árabe loco Abdul al-Hasrani. Acudiendo a fuentes más modernas, buscaríamos apoyo en una canción de George Harrison y Bob Dylan que forma parte del segundo álbum de los Traveling Wilburys llamada Ñuñoa Square. Aún no hemos cumplido nuestro propósito. Agradecimientos. Este libro no habría nacido sin la colusión de todo un conjunto de voluntades, entre ellas el personal de Editorial Cuarto Propio, en especial Paloma Bravo y Rosana Espino. Mi tribu ciberespacial que habita el grupo Google UT73, ex alumnos de la Universidad Técnica del Estado, en quienes ensayé las primeras versiones de muchos de los capítulos. Mis gurúes literarios, Marisol Vera y Jorge Sherman, que hicieron agudos comentarios acerca de sucesivas versiones del manuscrito. Finalmente mi esposa, Griselda Figueroa, gran amor de mi vida y la más estricta de mis lectoras, que en varias ocasiones me instó a reescribir por completo capítulos que ya habían pasado por escrutinio experto. Agradezco también a Carlos de la Cruz, compañero del curso en la UT y en el grupo UT73, por su generosa presentación. También a mi primo José Cebes, por el honor y agrado de sus canciones, y a mi sobrino cineasta Pucho Cifuentes, por haber registrado esta velada que quedará en YouTube para la posteridad. Gracias una vez más a todos ustedes por su apoyo y amistad. La verdad es que como lo pensaba, ya está en verdad todo dicho. Lo que me queda por decir, porque yo creo que Carlos hizo una lectura fina, delicada de lo que fue la construcción de esta catedral de Lucho. Y bueno, Lucho fue cerrando sus motivaciones y todo lo demás, así que les puedo compartir las mías y mi encantamiento con el trabajo de Luis. Y básicamente quiero remarcar los ejes que a mí me emocionan mucho de toda esta historia. Siempre la ética, siempre la inquietud profunda, ese pasmo frente al mundo que lo lleva a buscar, a indagar, a estar de manera permanente en búsqueda de respuestas. No creerse el cuento de nadie a priori, que es maravilloso, que es algo que tanto nos hace falta. Y todo esto atravesado por algo que alguien me dijo hoy día hablando de lo mismo, puede parecer un poco hippie, pero no es. Y es el amor, que atraviesa profundamente toda esta historia como resultado. Entonces, ¿qué les puedo decir? Yo iba a leer parte de mi prólogo, pero les recomiendo que lean todo el libro, porque todo está dicho. Es un espaldarazo a nuestra esperanza después de tanto tiempo y tantos golpes que hemos recibido últimamente. No estamos vencidos, no somos derrotados, perdemos batallas, pero la guerra está vencida. Así que gracias, Lucho, es un honor para Cuarto Propio y para mí, como director de esta editorial, y Paloma, que hemos disfrutado intensamente el trabajo con tu libro, poder ofrecérselo a ustedes.
Así que gracias Carlos, gracias Lucho y a ustedes. Antes del golpe. Yo me separé de él y me